Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Bien, gracias. Buenos días. Muy bien, gracias. A ver, háblenme por favor porque no Hola. les escucho muy lejos. Hola, hola. Hola, maestro. Hola, muy buenos días a todos. Ya. Buenos días. Ya escucho, era problema de mi equipo. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema de explicación. Estamos hablando de los procedimientos en materia fiscal y empecé explicando que existen dos tipos de procedimientos. Procedimientos oficiosos o de revisión y procedimientos por sujetos facultados de cognición. ¿Estamos? Estudiemos estos primeros. Los procedimientos oficiosos o de revisión vamos a entenderlos. Siempre que ustedes escuchen la palabra oficioso, se va a referir a que la autoridad inicia el procedimiento sin necesidad que se lo pida nadie. Y esto es así en virtud de que tiene facultades y competencias expresamente señaladas por la ley. Que le permiten iniciar el procedimiento. ¿Queda claro? Vamos a dar ejemplo. ¿Qué me pregunta, compañera, señorita Karime? Sí, profesor, buenos días. Sí, buen día. Dígame. Es que entré, pero está dando una definición y no alcancé a escuchar como de qué hablábamos. Perdóneme, discúlpeme. Gracias, profesor. Sí, para servirle. Estoy hablando del tema de los procedimientos oficiosos. Les comentaba hace un segundo que dividimos en dos grandes grupos, dos grupos de procedimientos. Uno son los procedimientos oficiosos y otros son los procedimientos a instancia de sujeto facultado o de cognición. Estos procedimientos oficiosos son aquellos que inicia la autoridad sin necesidad que se los pida nadie. Pero ¿por qué es así? No porque la autoridad de repente diga, hoy me voy a parar y voy a revisar a Romeo, o a Mariana, o a Karime. No, no, no. Debe de tener esta facultad expresa en ley. Y va a realizar su procedimiento conforme a un marco constitucional y legal. Ok. Legal, no ilegal. ¿Estamos? Ok. Sí, sí. Gracias, profesor. Para servirle. Entonces les decía yo, a ver, nada, dejen ver qué pasa porque veo que hay 3 personas con el mismo nombre que quieren entrar a nuestra aula. Y bueno, seguimos con estos problemas de seguridad en las aulas virtuales y demás. No entiendo qué está pasando. A nosotros ya nos han hackeado en 2 materias, maestro, justamente las clases. Fíjese, bueno, a ver, leo aquí, señorita Cintia Guadalupe, ¿está usted con nosotros?
Sí, es que no me podía conectar, como anda fallando mi compu, me conecté desde mi celular. Ah, ¿ya se está metiendo de varios equipos o qué? Ajá, me botó en mi computadora, entonces Ya, me ya. metí rápido en el celular para no perder la clase. Ok, no se preocupe porque veo que está intentando entrar por, bueno, otra, ya entiendo, otro equipo con su nombre. Muy bien. Pasemos y expliquemos estos procedimientos oficiosos. Recuerde, siempre que ustedes escuchen la palabra oficiosa en materia procedimental, se va a referir a que la autoridad realiza un acto procedimental sin necesidad que se lo pida a alguien. Eso quiere decir oficioso. ¿Queda claro? Por favor, no lo confundan con procedimientos inquisitivos. Eso es otra cosa. Un procedimiento oficioso o facultades oficiosas son perfectamente compatibles con un procedimiento respetuoso de los derechos humanos. Muy bien. Las facultades inquisitivas se refieren a buscar pruebas para castigar. Eso es otra situación. ¿Queda claro? Entonces, cuando hablamos de un procedimiento oficioso, hay que entenderlo del siguiente modo. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, primero, que estas facultades las va a realizar la autoridad, siempre la autoridad, para verificar el cumplimiento de obligaciones legales. Y el sujeto que va a recibir este instar podrá ser un particular u otra autoridad. Dejen poner ejemplos. En materia fiscal, el ejemplo más claro de procedimientos oficiosos es la revisión de gabinete o la visita domiciliaria. ¿En qué consiste? En que el ente recaudador acude al domicilio del contribuyente y le pide que le muestre su contabilidad. Esto es así porque tiene la facultad expresa para realizarlo. Esta es una facultad constitucional y también está establecida en la ley secundaria. ¿Qué va a pasar con este tipo de procedimiento? Bueno, primero que nada hay que entender que la autoridad tiene límites para realizar esta función. No puede llegar y pedirme toda mi contabilidad. Debe de estar expresamente señalada qué contabilidad me va a pedir. Únicamente me puede revisar hasta 5 ejercicios fiscales anteriores. Debe de existir mandato por escrito
fundado y motivado, así como firmado por una autoridad competente que le permita a este inspector realizar dicha actividad. Entonces, fíjense ustedes que esto no es arbitrario, no es porque hoy se levanten y quieran venirme a hacer una revisión, ¿están de acuerdo? Me tienen que decir que ese me va a investigar cuál es el motivo de esta circunstancia. Y una vez hecho eso, yo tengo la obligación de permitir dicha revisión. Se hace la revisión y se me tiene que permitir el derecho de contradecir, de defenderme. Y una vez realizado esto, se emitirá un acertamiento, que podrá ser: Polanco no tiene ningún tipo de incumplimiento en sus obligaciones. O 2, Polanco incumplió con sus obligaciones fiscales. ¿Están de acuerdo? Pero dense ustedes cuenta que este procedimiento nadie lo pidió. El ente recaudador lo hace como parte del cumplimiento de sus obligaciones y por estar expresamente facultado para ello. ¿Quedó claro? Reitero, siempre tendrá que ser en el marco o dentro del marco de los derechos. No puede ser arbitrario. Dígame. Fundado y motivado, ¿no? Fundado y motivado, todas las garantías que tenemos constitucionales. Por escrito, fundado, motivado y demás. Aquí lo que me interesa es que ustedes identifiquen que este procedimiento no lo inició la autoridad porque alguien se lo pidió, sino porque es parte de sus funciones. Ustedes han tenido oportunidad o han escuchado han visto principalmente en estos tiempos que vivimos, que el Instituto de Verificaciones Administrativas va y cierra un establecimiento mercantil, que lo clausura. Sí. ¿Por qué motivo ha leído usted qué pasa, Sandra? Bueno, lo conozco porque luego en el trabajo nosotros solicitábamos al INVEA una verificación, pero había gente del INVEA en alcaldías, pero INVEA solamente verifica en materia administrativa. Incluso hace un par de años hubo una serie de cambios en cuanto a las facultades del INVEA, ya que, por ejemplo, la alcaldía tiene la facultad de revisar, pero por uso de suelo. Entonces el INVEA solamente tiene la facultad de revisar en materia, en materia administrativa. Ok, pero mi pregunta es, usted comenta, tiene la facultad de revisar en materia administrativa. ¿Cuál sería un ejemplo? En este caso serían los permisos. Permiso, licencias de función. Licencias de operación, la que estén actualizadas. Por ejemplo, en el caso de establecimiento mercantil, en el caso de las construcciones, tiene que verificar la manifestación de obra, la vigencia de la manifestación de obra. Pero como usted misma acaba de decir, tiene una competencia específica, porque aquí me dice Foro, no sé quién es Foro, porque no se cumplen con los requisitos de protección civil. No. Aquí, reitero, vayamos analizando. Y es lo que quiero, mire, primero, quiero que me entiendan que este instituto puede ir y realizar una verificación sin necesidad que nadie se lo pida. Está en sus facultades. ¿Cuál se supone que es el sustento para hacerlo? Bueno, ver que si es una actividad reglada, voy a poner un ejemplo, por lo menos acá por donde vivo, se da. Abren los portones
las personas, los vecinos, y se les hace fácil poner unas mesitas y vender micheladas. Bueno, ¿por donde ustedes viven pasa algo similar? Sí, claro. O abren su portón y ponen un puesto de algún alimento. Ya es común. De un alimento muy rico, muy sabroso, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, la venta de bebidas preparadas, bueno, para empezar, pues requiere ciertos permisos y ciertas consideraciones. Si va pasando un verificador y nota esta circunstancia, puede solicitar, bueno, no solicitar, puede informarlo en su dependencia para que se le permita hacer la inspección. En esta acta u orden de inspección se deberá de especificar qué es lo que vamos a inspeccionar o a verificar. No puede llegar él y decir, a ver, yo voy a revisar todo. No. No puede. Y tienen una competencia muy particular. Otro ejemplo es que se estén vendiendo bebidas alcohólicas sin consumo de alimentos. No sé si ustedes han notado que te dicen en tal lado, ¿no? Es que no le puedo vender cerveza si no consume algún alimento. Ah, pues tráeme unas papitas o tráeme otra cosa, pero lo que me importa es mi jarra de cerveza. O unas alitas o algo así. Bueno, ¿por qué te hacen eso? Pues porque seguramente no tienen la licencia de bar. De bar, porque puedes tener venta de licores, pero incluso tienes ciertos graduaciones, ¿no? Ejemplo, la cerveza hay que venderla cerrada. No se puede consumir en el lugar, o etcétera, etcétera, etcétera. Que no se le estén vendiendo bebidas a menores. Y bueno, todas estas cuestiones las puede supervisar la autoridad porque tiene la facultad expresa. Pero nuevamente no se puede traducir en actos arbitrarios. ¿Queda claro? Y protección civil, que es otro ejemplo que nos da aquí Foro. Protección civil también realiza procedimientos de verificación, pero son encaminados a verificar que se cumplan con los reglamentos para que el servicio que se otorgue no constituya un riesgo al resto de la sociedad. Pongo un ejemplo. Y a lo mejor a ustedes les ha pasado. No recuerdo ya qué día, ahí cerca del reclusorio. Reclusorio Oriente, que viene siendo delegación Iztapalapa, Ciudad de México. Sí. Pues saliendo de mi audiencia, pues me como unos taquitos, ya ven que es el alimento del abogado. Y estaba yo muy rico, muy a gusto comiéndome unos tacos. Y pues ya hay taqueros de confianza, ¿no? Pues ya que uno conoce ahí, el bicho ya no me hace daño. Entonces, bueno, yo estoy ahí leyendo mi expediente, preparándome para mis cosas, y veo que él está medio inquieto, nervioso. Le digo, bueno, ¿qué pasa? Me dice, es que me cayó protección civil y están acá atrás. Digo, ah, caray, ¿pero por qué? Y ya me dice, es que en esta alcaldía, en la Ciudad de México en general, no puedes tener tanques de gas en los puestos ambulantes de mayores a 10 litros. Esto se establece en un reglamento de protección civil. Yo desconocía esta normatividad y la razón de ser es pues para que no exista o no vaya a haber un accidente muy grave, pongámoslo así, ¿no? No es lo mismo que explote un tanque de 10 a un tanque de 20.
Entonces, pues dice el taquero, son carnitas, dice, pues es que para que el caso esté bueno y esté caliente, pues andar poniendo los cilindros de 10, pues se me acaba muy rápido. Y yo traigo de 20. Pues ¿están ustedes de acuerdo que aquí Protección Civil está realizando una inspección para ver que se cumplan estos reglamentos de protección civil y su finalidad es evitar afectaciones? Nuevamente lo hace sin necesidad que alguien se lo pida. ¿Queda claro? Y tiene que ser dentro del marco legal. Esto yo sé que suena ya es la tercera vez que lo digo, pero por favor, anótenlo, concientícenlo de ese modo. ¿Qué otro ejemplo tenemos de procedimientos oficiosos? Bueno, en materia ambiental. ¿Sedema? Ajá. SEDEMA, la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente. ¿En qué consiste? Pues piensen lo mismo. Si alguno de estos órganos detecta que una empresa, voy a poner un ejemplo, una empresa, un particular, está tirando desperdicios al drenaje o a los ríos, puede acudir a ver qué está pasando para evitar una contaminación al medio ambiente. ¿Sale? Y nuevamente esta inspección debe de estar fundada, motivada, bla, 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 bla. Lo mismo, otro ejemplo en materia administrativa, y esto porque me han tocado varios casos. Los anuncios espectaculares que a veces tienen en la azotea las personas. Hay algunos que pueden ser irregulares, es decir, pues, que nada más a mí se me ocurrió subir la estructura a mi azotea y ahí rentar el espacio para publicidad. Ocurre lo mismo. El instituto puede verificar si este anuncio espectacular está dado de alta en el padrón. Si no ocurre ello, puede válidamente ir a hacer una inspección, clausurar o retirar el anuncio irregular. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tenemos muchísimos ejemplos de estos tipos de procedimientos. ¿Sí lo notan? Muy bien. Creo que con esto, ¿quiere comentarme algo, María Elena? Sí, maestro, le quiero comentar si es correcto para completar mi apunte en función de lo que usted nos estaba diciendo. Entonces, que estos procedimientos deben contemplar los siguientes elementos base. Lo primero que usted nos indicó, medidas o medios por los que la autoridad llegará a identificar lo que aconteció en la relación, digamos, jurídica tributaria, así según lo estaba yo leyendo. Y lo que también nos indicaba, fundar, motivar y aportar las pruebas en que la autoridad sustente sus razonamientos. Y como tercer elemento, leía que era establecer claramente el orden y la sucesión de actos, cómo se gestionan y cómo se debe proceder para culminar con el acto o la resolución administrativa. ¿Esto lo puedo tomar también para efectos de completar mi apunte, maestro, o estaría ya metiéndome en otra cosa? No. Toda autoridad tiene la obligación de realizar el debido proceso y respetar el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el procedimiento que realicen tiene que estar previamente establecido en ley. Reitero, para evitar arbitrariedades. Yo le agregaría a lo que usted me acaba de decir que la orden de visita o de inspección tiene que constar por escrito, especificar
qué es lo que se va a inspeccionar y, como ya han referido todos ustedes, estar fundada y motivada. ¿Sale? Porque si no, ya esto se vuelve otra cosa. Muy bien. Ahora, yo sé que ustedes me van a decir, ay, maestro, pues, si vienen y hacen sus inspecciones como quieren y a veces nada más es para sacarnos dinero, pero eso ya no es un acto legal. ¿Estamos en la misma tesitura? Sí, maestro, muchas gracias. Para servirle. Recuerden que es indispensable esta garantía de fundar y motivar, que parece algo que nosotros a veces decimos como que no le damos la importancia ni el valor debido. Es indispensable para convivir en un estado de derecho. ¿Por qué? Porque nos permite entender las razones por las cuales la autoridad realiza tal o cual conclusión. Les comento, en un caso que estoy estudiando, la autoridad, es en materia penal, la autoridad dice, es que con el testimonio de Juanito, voy a inventar, se acredita válidamente que tal persona cometió el delito. Y tú lees la sentencia y dices, bueno, pues hay elementos, ¿no? Y te vas al desahogo de la prueba en la audiencia. Y lo primero que me llama la atención es que este testigo Juanito necesitaba audífonos. Ningún otro testigo había estado con audífonos. Yo dije, pues se descompuso algo, ¿no? Algún aparato. Y a medio interrogatorio, la propia fiscal, la que lo había ofrecido para acreditar los hechos, dice, el señor comenta, es que yo no escuché nada porque tengo una falla en el oído. Y le dice la fiscal, ¿cómo? O sea, ¿usted no escucha bien? No. O sea que si usted se quita los audífonos, ¿no me escucha? Escucho puro ruido. Oigo como ruido, pero no entiendo lo que me dice. Y después sigue el interrogatorio. Y al defensor le dice, este mismo testigo, bueno, pero ¿usted vio cuando él salió corriendo con los objetos? No. Lo que pasa es que como tengo diabetes, yo no veo. Y fíjense la importancia de fundar y motivar. El juzgador, en su motivación, cuando valora ese testigo, dice, tiene valor probatorio, porque vino voluntariamente a declarar. Porque cuando declaró lo hizo con seguridad. Y esto me hace creer en su dicho. Y utilizando un testigo que no oye bien y que no ve, condenan a un sujeto a 15 años de cárcel. ¿Se dan cuenta la importancia de la motivación? Entonces, esto es indispensable. Dime, Eric. Sí, profesor, pero por qué saldría a favor si es una persona que no escucha y no ve? Ya me sucedió una vez una inspección así, que estaba en un comedor, pero yo creo que fue con plan de maña, porque hasta trajeron reporteros. Y entonces estaba escuchando al señor que le habían revisado el municipio, su inspección del comedor, hace un mes, ¿no? Y me preguntan a mí, ¿qué opina? Y yo le dije, mire, pues se me hace muy rara esta inspección, pues si el señor dice que le hicieron su inspección hace un mes, debe de tener algún contrato, y si es del municipio, abajo debe de tener algún número telefónico. ¿Por qué no se comunica el señor al municipio para saber si esto es legal? Y luego, se fueron. Bueno, es que esto, reitero, sabemos, no nos hagamos que la Virgen nos habla. Las inspecciones se convierten en la rentita de salubridad, de protección civil, de los del INVEA, ta. En materia fiscal, fíjense que se ha ido corrigiendo, ¿eh?
también hubo un tiempo donde venían y te amenazaban y que te iban a revisar hasta las facturas de tus amalgamas y cárcel. Ha cambiado. Hablo desde mi experiencia, obviamente, ¿verdad? En las empresas que yo represento, en los contribuyentes que yo tengo, pues créanme que ya tiene fácil, no sé si 5 u 8 años, que ya no me ha llegado, por lo menos a mí, una de estas extorsiones disfrazadas de acto de autoridad. Ya tiene un rato, ¿eh? Lo mismo ocurre con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hubo un tiempo, principalmente en el Estado de México, hablo del municipio de Ecatepec, donde llevo algunas empresas, donde eran que nos caían inspecciones cada rato, hasta que nos fuimos a juicios de nulidad, estuvimos peleando, y ya tiene un tiempo que no se han vuelto a parar. No sé en otros lados, pero por lo menos ahí en las 5 o 10 empresas que llevo, no han ido. Entonces, va cambiando. Yo creo que también como sociedad estamos entendiendo esta circunstancia y ya no es tan fácil, como bien dices tú, Eric, que nos engañen, ¿no? No, lo que pasa es que ha habido una revisión externa del distrito, porque yo estoy aquí en el estado y ha habido mucha corrupción. Un ejemplo que nos estaba diciendo el maestro de penal es que hacen también auditorías en el Ministerio Público y resultaba que fueron a todo el estado y y decían que no hubo robos de casa, asaltos, y resulta que lo metieron en los documentos de bajo impacto, regresan y multaron también en obras públicas no me acuerdo cómo se llaman, ORL, también corrieron hace 5 años a todos, porque hicieron una inspección de que hubo también mucha corrupción. El problema del Estado de México es que todos tienen, hasta fui aquí a la UVM para ver un posgrado en oratoria, de derecho, y sorprendentemente me dicen, es que aquí el que no tranza no gana. O sea, ya tienen una mentalidad sorprendente. Y no me acuerdo si es el VM o la Panamericana, porque está aquí en el suburbano, pero sí me sorprende que hasta las mismas escuelas de derecho ya te estén diciendo algo así. Bueno, Entonces sí está muy grave, pero afortunadamente con los nuevos, nuevos lineamientos que están haciendo el gobierno, están dando hasta auditorías en el IMSS también. O sea, me sorprendió que muchas cosas donde yo me cambié, no lo estaban haciendo, yo estaba haciendo mis procedimientos y les llegan también a los jefes así, y ya querían que arreglaran todo el mundo y yo me lavé las manos también. no, O sea, a lo que yo refiero, hablo de ha avanzado muy bien todo lo que son materia las fiscal. auditorías externas para la corrupción, profesor. También por eso yo creo que también ya no le ha caído todo ese tipo de situaciones. Reitero, es experiencia de uno. A lo mejor en otro lado me van a decir, no, si hasta se multiplicó. Pero yo hablo de la materia fiscal. Ah, bueno, en fiscal, bueno, tuvimos un caso que le puedo decir y lo va a escuchar bien chistoso, ¿no? Que resulta que como todavía algunos servidores públicos en la materia fiscal no están bien entrenados, le tocó un amigo, así rápido, es dentista, lo demandaron porque debía 15 mil pesos, algo así. Y entonces, pero él fue a Hacienda y le dijeron, es que debe 15,000, y firmó. Y resulta que pensaron que era por su razón social, que vendía al gobierno, y a la mera hora ni siquiera era independiente, era un dentista normal, había hecho todas sus contribuciones, se equivocaron y ahorita está en juicio. Pero sí llega a suceder por falta de preparación de los que están también en Hacienda. Pero reitero, esto va cambiando. Ejemplo, cuando yo empecé a dar clases de derecho fiscal, para empezar ni siquiera era materia, bueno, derecho fiscal sí, práctica forense de derecho fiscal, ni siquiera era una materia obligatoria, sigue siendo una materia optativa.
esa materia yo tenía 5, 6, 7 alumnos, cuando más. Hoy en día tengo grupos de 30, 40, 50 personas. Hoy nuestra propia universidad tiene especialización en materia fiscal. Y a mí igual me ocurre, como usted comenta, que había ocasiones que yo llegaba a un órgano fiscal y la persona que me atendía pues era un contador, no era abogado. Esto no quiere decir que hagan mal su trabajo, ni mucho menos, simplemente pues que no entiende el contexto jurídico normativo que nosotros aplicamos. Así como yo no entiendo las normas y fórmulas para calcular un impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día a mí me toca, por lo menos, y también en el propio Estado de México, a mí me ha tocado encontrarme con gente muy preparada. Otra que de plano, bueno, sí habría que analizar qué ocurre, pero reitero, a mí me parece, y no es de hoy, reitero, yo veo que esto ha venido cambiando de tiempo atrás. Creo que nos hemos ido capacitando al respecto. Nuevamente, estos procedimientos deben de estar enmarcados en todo el contexto legal y constitucional del que hemos platicado. Pero bueno, veo que ya quedó claro el tema. Nos pone María Elena que el Estado de México es considerado uno de los más corruptos, bueno, conforme a lo que miden índices internacionales. Sí, pues creo que México entero, ¿no? También, pues como que dónde buscar está difícil. Pero bueno, dejemos eso a un lado en este momento. Pasemos al siguiente tipo de procedimientos. Y hablemos de los procedimientos de sujetos facultados o de cognición. Estos procedimientos necesitan forzosamente que alguien pida que inicie. La autoridad no está facultada para iniciar un procedimiento de estos. Incluso si lo inicia sin que se lo pida a nadie, se va a considerar ilegal. Por lo tanto, ¿quién puede pedir que inicie? Lo puede pedir un particular, llámese persona física, llámese persona moral o persona legal. ¿Estamos de acuerdo? Pero también lo puede pedir una persona pública. Una persona moral pública. ¿Esto qué quiere decir? Que también las autoridades pueden solicitar este procedimiento. Y vamos a explicar. Lo primero, analicen que este tipo de procedimiento no puede, bueno, lo puede iniciar una persona privada o una persona pública. Los procedimientos oficiosos que hemos estudiado siempre tendrán que ser iniciados por una persona pública. Aquí tenemos la primera gran diferencia. ¿Sí lo notan? Maestro, Dígame. discúlpeme, es que se cortó un poco, no le alcancé a escuchar después de que dijo una persona pública. ¿Pero qué más dije?
Es que se me cortó en ese momento. Estaba diciendo este tipo de procedimiento, ahí se me cortó, ya nada más le alcancé a escuchar pública. Pero de el procedimiento oficioso o del procedimiento. No, del sujeto facultado de cognición. Ah, ok, que ese procedimiento lo puede iniciar un particular, ya sea persona física o persona legal, y también lo puede iniciar una persona legal pública, llámese autoridad. Entonces, aquí explicaba yo que viene la primer gran diferencia entre los procedimientos. El primer procedimiento, el oficioso, pues solamente lo puede iniciar una autoridad. En cambio, el procedimiento cognitivo o de sujeto facultado lo va a poder iniciar tanto una persona privada como una persona pública. Y vayamos a ver cuáles son estos procedimientos. Estos se los mandé en un documento, ¿recuerdan? Y en ese documento existen diversos tipos de instancias. ¿Cuáles tenemos? A saber, son 7 las instancias de sujetos facultados. Tenemos la denuncia, la querella, la petición, los medios alternativos de solución de conflictos, la acción procesal, el reacertamiento y la queja. Reitero, todos estos documentos ya lo tienen ustedes establecidos en el documento que les envié, pero vamos a irlos explicando uno por uno. ¿Cómo vamos a estudiar estas instancias? Hay que hacerlo desde el punto de vista de los elementos que nos permitan distinguirlas. Es decir, lo primero que hay que señalar es cuál es el origen del instante. Este tipo de instancias serán de origen primario o de origen secundario. Cuando hablamos de una instancia de origen primario, quiere decir que es una instancia que no requiere de un procedimiento legal previo para cobrar vida en el plano de lo jurídico. Eso es una instancia primaria.
Por lógica, la instancia secundaria, pues es aquella que requiere una instancia primaria legal para cobrar vida en el plano de lo jurídico. ¿Queda claro? Después, hay que analizar si la instancia tiene pretensión o si no tiene pretensión. ¿A qué nos vamos a referir? Analizar si la instancia requiere o establece el tipo de pretensión para su contenido legal. Y aquí entendamos pretensión en el plano procedimental. Porque a veces les han dicho que la pretensión es lo que se quiere en el proceso o en el procedimiento. Como idea es válida, pero como concepto es erróneo. Es decir, la pretensión debe de ser legal. Porque yo en un procedimiento puedo querer miles de cosas, pero si son ilegales, pues no le va a interesar al campo jurídico, ¿sí? Pongo un ejemplo. A veces, esto ocurre en derecho de familia, en derecho familiar. A veces las partes se toman odio y lo que dicen es, no, yo lo que quiero es hacerle la vida imposible. Promuévale usted para que sufra. Bueno, ¿están de acuerdo que ahí lo que quiere es una pretensión ilegal? O mejor dicho, no ilegal, extrajurídica, pues, extraprocesal. Yo no puedo ir a decirle al juez, señor juez, yo vengo a promover nada más para dar lata. Pues me van a mandar al diablo. Entonces necesitamos ver si la instancia tiene contenido pretensional o no. Posteriormente, el siguiente elemento que vamos a estudiar es ¿cuál es el contenido pretensional en dado caso que lo tenga? Nuevamente, desde el plano jurídico. ¿En qué consiste esta pretensión? Y por último, vamos a estudiar cuántos sujetos intervienen en el instar. De tal modo que de los procedimientos que vamos a estudiar, solamente a uno le vamos a llamar proceso. Todos los demás son procedimientos. Y así en materia fiscal ustedes van a encontrar que tenemos distintos tipos de procedimientos, pero solamente un proceso. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Y para qué vamos a estudiar cuántos sujetos intervienen en los procedimientos? Porque únicamente en el proceso es donde intervienen 3 sujetos. En todos los demás intervienen 2. ¿Queda claro? Por eso vamos a ir haciendo este ejercicio en cada una de las instancias. Y así podemos concluir válidamente. Todo proceso es un procedimiento, pero no todo procedimiento es un proceso. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo en orden? Perfectísimo. Bueno, pues la próxima clase seguimos estudiando esta figura de los procedimientos en materia fiscal. Les agradezco a todos y a todas su atención.
y nos vemos por acá la próxima semana. Gracias. Bonito fin de semana. Hasta Gracias, luego. profesor. Gracias, profesor. Hasta luego a todos. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Profe, yo tengo una duda. Ah. Ay, no, ¿Quién? ¿a dónde se le envían los cuadros que pidió? ¿Por correo? Me lo puede mandar ya sea a un correo o al WhatsApp, donde se le haga más fácil. Ah, perfecto, gracias. Para servirle. Hasta luego. Profesor, yo también. Oiga, no ha dado calificaciones de examen, ¿verdad? No, todavía no. Ok. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego.